En tiempo de resistencias, multiplicamos voces para la lucha. Multiplicar es la tarea. Un programa de la CTA Regional y el SUTEBA General Sarmiento. Multiplicar es la tarea. Hasta las 20 en la 91.7. Y estamos entonces con Pablo Barneix, como todos los miércoles, por esta vez en el piso. Bueno, ya dos o tres cositas se anunció, dijo, de que íbamos a charlar. Cuando pensamos acerca de qué decíamos, bueno, todos hacen un balance, ¿no, Pablo? Y está muy bien, un balance de este año que pasó. Nosotros vamos a hacer un balance a futuro, un poco, viendo, bueno, como dijiste vos bien, este festival de deuda que está sucediendo en este país, qué posibles consecuencias futuras nos va a traer. Así que bueno, por donde tengas ganas, No, como lo primero digo que hay que decir que la luz de alertas ya se está prendiendo, digo, desde el exterior. Desde el exterior están de alguna manera mirando este proceso que está llevando la Argentina con bastante preocupación. Y internamente esto no aparece con la misma mirada, digamos, con la misma preocupación desde las autoridades del gobierno, ¿no? Al contrario, yo diría, ¿no? Creo que es uno de los ejes fundamentales para sostener, digamos, ese gradual ajuste fiscal que dicen que van a realizar a futuro, digamos. A ver, haciendo un reconto de cómo comenzó este festival de deuda, que además se adelantaba, ¿no?, que uno de los principales pilares del gobierno de Cambiemos era volver al mercado financiero internacional. Esto comenzó en abril, ya por el mes de abril, cuando se produjo el famoso arreglo del litigio con estos fondos buitres que habían quedado fuera de las reestructuraciones de deuda anteriores. Era el volver al mundo. Exacto, se planteó como volver al mundo, pero volver a los circuitos financieros internacionales muy alegremente, ¿no? Como si fuera... el problema, digo, no es solamente contraer deuda, sino después vamos a ver para qué se contrae deuda. En ese momento se emitieron bonos por 16.500 millones de dólares, ¿sí?, para pagar una deuda con los fondos buitres que era de alrededor de 9.500 millones de dólares. Luego el Estado y las provincias, de solucionar este problema, de emitir estos bonos para pagar los fondos buitres, comenzaron con lo que podemos llamar el Festival de Deuda. Comenzaron a emitir nueva deuda, fundamentalmente para cubrir gasto corriente. ¿Sí? Fundamentalmente, para tener una idea, el 40% de la deuda que contrajeron las provincias durante este año fue para pagar sueldos. Una pregunta, ¿qué sería gasto corriente? Los gastos que necesita el Estado para funcionar, entre ellos los sueldos, ¿no? Fundamentalmente, los gastos pero fijos, podríamos decir. Exactamente, los gastos fijos, ¿sí? Es decir, pagar la luz, todo eso. Exacto, mantenimiento de los edificios, digo, todo lo que necesita el Estado para funcionar. Que aclaremos, ¿sí?, que esto había dicho el gobierno que no iba a contraer deuda para esto, sino que lo iba a poner absolutamente en todo el tema del aparato productivo para reactivar. Exactamente, digo, si vos contraes deuda, lo bueno sea que vaya a parar al aparato productivo para que te genere riqueza para poder pagar la deuda, digo. Porque si no, el problema se empieza a complicar, no se puede sostener, mantener deuda permanentemente, digamos, ¿no? Que es lo que vino haciendo este gobierno durante este año. Digo, para ponerle algunos números, digamos, a lo que decía Eduardo al principio del Festival de Deuda, luego de esos bonos iniciales para pagarle a los fondos buitres, el Tesoro Nacional colocó títulos en dólares por 25.000 millones de dólares, ¿sí? Qué cara la lucha. Más bonos de moneda local, ¿sí?, por 230.000 millones de pesos, que son alrededor de 15.300 millones de dólares, ¿sí? Y después tenemos las letras, los famosos LEVAX, ¿se acuerdan? Que ya pagaron en lo que va del año 8.200 millones de dólares en intereses, ¿sí? O sea, plata que además se fue, que fue a parar para sacar, el objetivo fue sacar peso de circulación del mercado local para tratar de enfriar la economía, contener inflación, cuestiones que no se pudieron resolver, digamos. No se pudo resolver el tema de la inflación, no se redujo el déficit fiscal. Al contrario, ambos se incrementaron y además el país se volvió a endeudar de forma fenomenal, ¿sí? La deuda total, digamos, la deuda externa total, hoy ronda otra vez los 200.000 millones de dólares, ¿sí? Se está acercando de vuelta a
significar cerca del 50% del PBI, un número bastante similar a los porcentajes del 2001. ¿Sí? Esto le generó al gobierno un colchoncito para los gastos, digo, por eso se mantiene todavía algunos planes que tienen que ver con ayudas sociales, ¿no es cierto? Me parece, o no hizo una eclosión total todo lo que tiene que ver con sueldos del Estado. Esto le permitió al gobierno no realizar ese famoso ajuste que planteaban algunos sectores del gobierno, digo, y tratar de comenzarlo a hacer luego de se dice del 2007, ¿no? De 2017, cuando terminen las legislativas, en un contexto donde además la recaudación cayó. ¿Sí? Cayó por la recaudación, ¿por qué? Porque se eliminaron impuestos, retenciones a las mineras, retenciones al agro, bienes personales, bienes de lujo, y en donde además cayó la recaudación por la caída del consumo, por la recesión también creada por las medidas de este mismo gobierno. Eso se fue cubriendo todo con nueva deuda, emisión de bonos, nueva deuda. ¿Sí? El problema, digo, ¿en dónde está? ¿Cuál es el problema de fondo en esto? Digo, si se toman deuda para pagar, si se toma deuda para pagar gasto corriente, digo, después hay que ¿cómo se van a pagar los intereses? No se genera riqueza, digamos. Exacto. ¿Y cómo se van a pagar los intereses de esa nueva deuda? Sacando más deuda. Emitiendo nueva deuda. El problema es cuando vos no puedas pagar. Ahí viene la refinanciación. Claro, ¿sí? Y ahí vienen los viejos monitoreos y el Fondo Monetario de nuevo, ¿no es cierto? De hecho ya han venido, ya están, digamos, pero el problema es que cuando vos te reestructurás, volvés a refinanciar tu deuda con intereses cada vez más altos. Es un poquito para trasladarlo al lenguaje cotidiano lo que pasa con las tarjetas de crédito. Digo, el negocio de los bancos no es que vos seas un buen pagador, si vos que te endeudes por encima de sus posibilidades. Por eso permanentemente te elevan el cupo de lo que vos podés pagar, te ponen promociones y demás. Claro. Cuando vos te endeudás por encima de tus posibilidades, te llaman y te dicen, bueno, te vamos a refinanciar. Pero los intereses ahí sí pasa a ser altísimos. Claro, la ventaja, la diferencia con la tarjeta de crédito es que cuando uno va a financiar su tarjeta, digamos, ¿dónde la financias? Normalmente cuando llega un momento que vos ya no tenés más plata, es decir, no te dan nada. En este caso particular buscan que vos no tengas nada para poder quedarte después con algunas cosas que son importantes para esos fondos, ¿no? Recursos naturales y un montón de cosas más. De hecho, la historia reciente de la Argentina marca cómo se han quedado con activos del Estado, ¿sí? Como toma de deuda y demás. Y el escenario a futuro, digamos, es para el 2017 es muy preocupante, porque el gobierno ya plantea, otros 50.000 millones de dólares de nuevo endeudamiento. ¿Sí? Sin duda, esto... Hay una metáfora que había en una nota que salió sobre esto, el título de la nota es elocuente, y acá no parecemos darnos cuenta, decía, Festival de Deuda en la Argentina, la mayor de su historia, y una de las conclusiones finales del artículo, que además estaba basado todo en información de un artículo de la BBC inglesa, que no quiso ser comentado por funcionarios del Tesoro Nacional, decía, la Argentina va a 200 kilómetros por hora hacia una pared. O sea, esa es la visión desde afuera del proceso de endeudamiento que está teniendo Argentina, y desde el gobierno no parece haber otra opción, o no parecen encontrarle otra opción al rumbo de la economía, porque al mismo tiempo que vamos a esos 200 kilómetros por hora, vamos dejando despidos, ¿no? Recesión, parate de la actividad. Es como dice el filósofo Diego Maradona, si va a chocar con la calecita. Va a chocar la calecita. Claro. Ahora, una pregunta por ahí no tiene que ver estrictamente con lo económico, ¿no? ¿Cómo cómo no nos vemos tan preocupados por la deuda externa los ciudadanos comunes, digamos? ¿Cómo no lo vemos como un problema? Falta de información, no tomamos conciencia, porque esto, dentro de una generación o menos va a ser eclosión un poco, como yo estoy hablando de un plazo mucho más corto, ¿no? Los problemas, con este nivel de endeudamiento, a este ritmo de endeudamiento, los problemas van a empezar a aparecer. Al fin del mandato de Macri vamos a estar en el horno. Claro. Sí, si cumple todo el mandato. Y tal vez antes, porque hay vencimientos de deuda y se contrajo deuda a corto plazo, aprovechando supuestamente un contexto de esta salida de default que le había permitido
una tasa de interés menor, pero que de todas maneras sigue siendo alta, de alrededor del 6-7%, cuando el resto de los países latinoamericanos pagan una tasa del 3%. Y con el triunfo de Trump, esto se eleva un par de puntos, lo que hace esta carga de interés es realmente onerosa. En un contexto de recesión, en donde vos no generás riqueza, es probable que los problemas comiencen antes. Que el gobierno comience a tener problemas para financiarse antes, o que termine pagando tasas mucho más altas, ¿sí? Y eso sí trasladará al gobierno subsiguiente, digamos, sea el signo que sea, un problemón. ¿Sí? Claro, me parece que es la perspectiva. También es muy loco pensar en esto que recién soslayaba Ángel de los recursos naturales, porque bueno, son un bocado apetecible por las potencias, bueno, todo lo que tiene que ver con la minería, con el agua, con bueno, todo lo que nosotros llamamos recursos naturales. Por ahí también vienen por eso, ¿no? Me parece, porque lo financiero va a tener también un tope, Sí, sin duda, por ahora el negocio está planteado en esta vuelta al circuito financiero internacional y en lo financiero, digamos. Sin duda la Argentina tiene, en cuanto a recursos naturales, una riqueza en hidrocarburos, minería, claro. No sabemos... Minerales raros claro. Debería... Sí, litio. Exacto, en Jujuy, que ya está siendo explotado, digamos, y tampoco se conoce mucho los acuerdos que firmó el gobernador Morales con las empresas que comenzaron a traer litio. No nos olvidemos que acá, en la Argentina, los recursos naturales, los recursos sobre todo del subsuelo, son propiedad de los estados provinciales. Desde la Constitución del 94. De la Constitución de la reforma electoral que le permitió la reelección a Menem. Por lo tanto, es un escenario complejo, pero por ahora lo que se avecina, es un escenario muy complejo en el sector externo, ¿sí? Que bueno, puede redundar en una disminución todavía peor de la calidad de vida del conjunto de la población, de los trabajadores en la Argentina. Sí, no, me quedo pensando, ¿no? Por supuesto no vamos a hacer un cierre de esta problemática que vuelve a campear por nuestro país, ¿no? Pero las perspectivas, la verdad, no son buenas y veremos cómo se va desarrollando. El gobierno no tiene ganas de cambiar el rumbo. No, sin duda, en el coloquio que hubo de funcionarios y economistas del gobierno, sobre todo hace muy poquito, Paraguay dijo muy alegremente que a él el tema de la deuda no lo preocupaba. Cuando ante una pregunta del auditor, el tema de la deuda no nos preocupa. Bueno, lo dejamos en un impasse. ¿Querías decir algo? Me pareció, Capra, por ahí. Bueno, nada, que lo dejamos para seguir charlando en próximos programas en el año que viene. Vamos a ver qué pasa en política, porque tiene todo que ver con lo que sucede en política. Un año movidito. Y bueno, y seguiremos charlando. ¿Qué te parece, Pablo? Igual te quedás hasta el tiempo que quieras acá con nosotros. ¿Cómo no? Bueno. Seguimos entonces. Una mirada colectiva para seguir construyendo el futuro. Multiplicar es la tarea. Un programa producido por la CTA San Miguel, José Cepaz, Malvinas Argentinas y el SUTEBA General Sarmiento. Por la UNI.